Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como en cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. En esta ocasión hablaremos de un tema súper importante que es los canales éticos, ¿sí? Que está teniendo tanto auge y que tanta normativa ha surgido en los últimos meses. Y no puedo estar mejor acompañado en esta ocasión que por Rafael Sánchez Sevilla, un gran profesional y amigo que tengo un gusto de presentar y que seguramente nos dará un gran podcast. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias, Jimena. Un placer estar con los oyentes de Compliance Sin Fronteras y, por supuesto, contigo. Bueno, muchísimas gracias igualmente. Yo antes que nada voy a presentarte. Quien no te siga en las redes, le voy a pedir que por favor te siga porque son súper interesantes tus publicaciones. Rafa ha sido durante los últimos 10 años, ha liderado su propia firma, Boutique, el micronicho de la defensa penal corporativa y la consultoría de compliance penal a nivel nacional en España. Si bien recientemente se incorpora a la firma Phil Fisher como socio responsable del área penal y compliance para España, es docente asesor en la Universidad Abat Oliva, en la Universidad Oberta de Cataluña y en la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, así como docente del Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad de Barcelona. Formado en la selectiva cantera de Garrigues, inició su andadura en el mundo de la asesoría jurídica hace más de 20 años y entre 2017 y 2020 ha sido presidente de COMCAT, la Asociación Catalana de Compliance, y actualmente es vicepresidente segundo de Red Flag, Asociación de Expertos en Canales de Denuncia y Protección al Alertador. Bienvenido, Rafa, y justamente como veníamos comentando, acaba de publicarse el texto del anteproyecto de ley por la que se transpondrá la Directiva Europea de Whistleblowing, temática que ya tratamos en tu primera intervención para Compliance sin Fronteras, por lo que será un tema de interés y de rabiosa actualidad. Muchísimas gracias y bienvenido nuevamente a este podcast. Bien hallado, muchas gracias. Vale, para empezar por las preguntas, que vamos a tener mucha movida con esto, ¿no? Es decir, no eres un neófito en el intrincado terreno de los problemas que derivan del mantenimiento de los canales de denuncia para whistleblowers. De hecho, tuvimos ocasión de disertar sobre la materia en un primer podcast contigo, como ponente invitado hace un tiempo atrás. Ahora bien, de lo que se conoce hasta ahora sobre el anteproyecto, coméntanos a nivel comparativo cuáles son los rasgos idiosincráticos de esta vía española al trasluz de las transposiciones que haya ya concluido Suecia o Malta, por ejemplo, y si nos puedes ayudar a relacionarlo con el contexto geosocial, siempre que podamos, ¿no? Es decir, la transposición maltesa obedece de algún modo al hecho de que el país se ha erigido como un auténtico hub de negocio del juego online, o su ambigüedad regulatoria a efectos de la opacidad fiscal, o no ha habido, digamos, esta particularidad. Cuéntanos un poquito cuál es el contexto. Pues a diferencia quizá de estos dos países, de Suecia y Malta, tenemos que saber que España no contaba con una ley similar con anterioridad. Es decir, la aprobación de este anteproyecto de ley de protección al informante es algo muy novedoso. En estos dos países, sin embargo, en Suecia, por ejemplo, ya contaban con una normativa desde el año 2016 que le llamaban la Ley de Protección de la Denuncia de Irregularidades, y en el caso de Malta desde el 2013 con una ley de protección de denunciantes de irregularidades. Es decir, ellos ya venían con una tradición breve o cortita, pero tenían ya una tradición en esta materia, y la publicación de la Directiva Europea de Whistleblowing, digamos que no les cogió desprevenidos. Recordemos que la directiva se publica en el año 2019, con lo cual, en cierta forma, muchas de las cuestiones, los requisitos que la directiva imponía como obligatorios para los Estados miembros, estos dos países ya las tenían recogidas en las normativas que tenían ya aplicadas. Sin embargo, para España es algo muy nuevo, aunque es cierto que en otras normativas colaterales ya se venían exigiendo canales de denuncia. Tenemos que recordar que la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales era uno de los requisitos imprescindibles para aquellas empresas que tenían la consideración de sujetos obligados. En materia de igualdad y no discriminación por razón de género o sexo, también era necesario tener implementados canales de denuncia. Si bien es cierto que con la directiva europea y con el anteproyecto de ley, España, el Estado español, lo que intenta es adaptar toda esa normativa e implementarla dentro de su propio ordenamiento. Como no teníamos tradición,
sí que es cierto que esto va a suponer un esfuerzo. De hecho, el propio anteproyecto ya habla de la creación de un nuevo órgano que será la Autoridad Independiente de Protección al Informante, que está por ver todavía cómo se desarrolla y cómo se termina creando. Es algo que está pendiente todavía. Pero sí que debemos de decir que el hecho de que otros países, a diferencia de España, dispusieran de una normativa ya implementada, no necesariamente significa que estuvieran más maduros en la implantación de estas medidas internas. Y el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, con el caso de la denunciante María Efimova en Malta. Si recordamos, María Efimova fue una antigua empleada, es una antigua empleada de un banco maltés y a través de una periodista, Daphne Caruana, destaparon una trama de corrupción en el seno del gobierno maltés. Lamentablemente, María tuvo que marchar de Malta, se tuvo que refugiar en Italia, si no recuerdo mal, perdón, en Grecia, se tuvo que exiliar a Grecia y si recordamos por las noticias que aparecieron en prensa, Daphne Caruana fue asesinada, un atentado bomba en el año 2017, precisamente a raíz de la revelación que se produjo respecto de estas irregularidades. Con lo cual, como vemos, el hecho de disponer esta normativa no significa que se haya implantado o que el Estado esté en una fase más madura de su implantación. Con lo cual, creo que desde un punto de vista como consultor y como persona también creyente en este tipo de medidas como medidas para prevenir la corrupción y el soborno, el hecho de que tengamos una normativa vanguardista no nos garantiza de que realmente se implemente y que esté efectivamente aplicada en nuestro día a día. Con lo cual creo que este es el verdadero reto que tenemos en España acerca de esta normativa. Recordemos que el anteproyecto no es definitivo, como anteproyecto es una proposición a la que se ha sometido a consulta, pero sí que esperamos que en los próximos meses tengamos ya un texto definitivo y entre en vigor pues posiblemente dentro de este año 2022. Pero insisto, creo que el verdadero reto es trasladar esto a la realidad y ver que realmente tiene una efectiva implantación en nuestro día a día. La verdad es que, bueno, mucho han sufrido las víctimas de temas de denunciantes, los denunciantes de canales éticos, y muy bueno que la Unión Europea haya tomado esta iniciativa, ¿no? En este punto, ¿cómo quedó resuelto la problemática respecto a la admisibilidad de denuncias anónimas, que fue uno de los grandes temas que tenía que resolver? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bien, la directiva deja en manos de los Estados miembros la posibilidad de que admitan también denuncias anónimas. Y en el caso concreto español, el anteproyecto la admite. Digamos que en esto sí que hemos dado un paso más allá de las recomendaciones y admite la posibilidad de realizar estas comunicaciones de forma anónima. En concreto, el anteproyecto distingue entre dos tipos de canales: el canal interno, que es el que deberán implantar las empresas dentro de sus organizaciones, y un canal externo que estará gestionado por esta autoridad independiente, que es un organismo público que velará por prestar este apoyo y sancionar, en su caso, a las empresas. Pues bueno, en el texto habla concretamente que en los canales internos dice deberán permitir la presentación y posterior tramitación de comunicaciones anónimas, expresamente, ¿eh? Y respecto a los canales externos dice algo muy parecido: la comunicación puede llevarse a cabo de forma anónima. Yo creo que es una opción absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque el denunciante, el informante, el alertador, debemos de ganarnos la confianza del alertador. Siempre va a haber aunque el anteproyecto habla de que no puede haber represalias, el anteproyecto habla también de que se le deberá de dar protección, protegiendo sus datos, su identidad, y la información que se facilite de terceros no sea objeto de revelación bajo sanción. Lo cierto es que todavía, por desgracia, nos sentimos todos más cómodos informando de forma anónima
que de forma confidencial, por miedo a que haya una brecha de seguridad. Por tanto, yo creo que esta decisión conlleva irremediablemente que apliquemos a nivel práctico una serie de medidas de protección. Pero tenemos que tener en cuenta que el hecho de que la persona presente una denuncia anónima no significa que esté renunciando a esas medidas de protección. Me explicaré un poquito mejor. Claro, para poder prestar estas medidas de protección es necesario que tengamos identificado al denunciante, ¿no? A través de su identidad, que deberá ser protegida de forma confidencial, en protección de datos y con todas las medidas necesarias para que no se revele su identidad. El hecho de que alguien decida acudir a la denuncia anónima no significa que esté renunciando a estas medidas. De hecho, el propio anteproyecto ya prevé que en aquellos casos en los que el denunciante inicialmente haya optado por realizar una comunicación anónima, si por las razones que fuera posteriormente se revelara su identidad, tendría absoluto derecho de acogerse a esas medidas de protección. Con lo cual no significa que el hecho de que yo opte por denunciar de forma anónima esté renunciando a esas medidas. Eso sí, hay una cuestión importante y que esto el anteproyecto lo deja muy claro, es que el denunciante se le va a presuponer siempre buena fe, que esa denuncia, sea confidencial o anónima, se hace de buena fe. Y esa buena fe va a ser la que le va a otorgar esa protección. Desde el momento en el que se demuestre que esa denuncia no se formula de buena fe, sino que se hace con un interés espurio o de una forma como venganza o con intereses personales, por supuesto, el anteproyecto ya establece que no será beneficiario de estas medidas de protección. Por tanto, creo necesario establecer esta doble oportunidad, primero para que el ciudadano, el trabajador de la empresa, gane confianza en estas medidas internas. Son muy recientes, son muy nuevas. Entiendo que ahora mismo pues haya cierta incertidumbre o haya cierta desconfianza respecto de estas medidas, y creo que es la opción más válida, dar la posibilidad al denunciante que opte entre la confidencialidad o el anonimato. Clarísimo, clarísimo, Rafa. Y otro de los temas que más de tanta controversia ha generado y que ha permitido el auge, ¿no?, de los canales éticos son las medidas antirrepresalias, ¿no? Obviamente esenciales para la credibilidad de un canal de denuncias. El anteproyecto, perdón, preveía 1 millón de euros de multas para quienes tomasen represalias directas contra el alertante. Hemos arreglado el problema de las represalias internas, fantástico, pero el alertante seguirá siempre quemado por la industria, ¿no? Es decir, tenemos el caso reciente de Noelia Romero del Fútbol Club Barcelona y de las graves consecuencias que tuvo que sufrir, pese a que su readmisión resulte avalada por una sentencia firme que declara la nulidad de su despido. ¿Se supone que sus oportunidades de colocación futura siempre estarán mermadas? ¿Se supone que el mercado privado condene el ostracismo de un compliance officer que tuvo la osadía, gracias a Dios, de denunciar una irregularidad de su propia organización? ¿Qué piensas al respecto? De entrada, quiero mandarle un beso muy grande y un abrazo muy grande a Noelia Romero, que es conocida y amiga nuestra y que ha hecho una labor ingente y que la verdad es que es un ejemplo para muchos de nosotros a la hora de demostrar esa independencia y sobre todo esa valentía de sostener pues una investigación que creo que era lo que tocaba hacer. Así que Ante semejante gigante, ¿no? Que no es poca cosa. efectivamente, efectivamente. Así que desde aquí le mandamos un beso y un abrazo muy enorme. Sí, ambos. Y, y ciertamente creo que el anteproyecto en este punto ha sido un poquito más ambicioso. Y cuando entiende o cuando explica qué considera como represalia, que es el artículo 36 del anteproyecto, fíjate que dice cualquier acto o omisión prohibida por ley o que de forma directa o indirecta suponga un trato desfavorable por su condición de informante. Y extiende esta protección incluso 2 años siguientes a la finalización del procedimiento de investigación.
Fíjate que no se queda simplemente en el mero hecho de el acto concreto, ¿no? De que haya sido despedida o que haya sido degradada en su puesto de trabajo, sino que habla de que suponga un trato desfavorable por su condición de informante. Incluso el propio anteproyecto habla de que también se proscriben la supresión, despido o extensión de la relación laboral o profesional o los daños, incluidos los de carácter reputacional o pérdidas económicas, coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo, así como las evaluaciones o referencias negativas en el desempeño, la inclusión en listas negras que dificulte o impida el acceso al empleo o la contratación, o la anulación de una licencia o permiso. No se queda, como vemos, en un mero acto interno dentro de la empresa, sino que incluso el hecho de que esa persona, a raíz de su actuación conforme a derecho, además, se vea represaliada, se vea en el ostracismo, se vea, con la cruz, como decimos de una forma coloquial, ¿no? Ponerle la cruz. Bueno, esto se va a considerar una represalia y aunque haya cesado en su puesto, si durante esos 2 siguientes años esa persona, sufre cualquier situación de las que hemos descrito, la autoridad independiente de protección al informante tendría capacidad para poder sancionar a esa empresa por estas conductas que se tachan como represalias y que están prohibidas por el propio texto. Por tanto, creo que es una medida innovadora, vanguardista, ambiciosa, creo que necesaria, porque obviamente al final hay sectores empresariales que son reducidos, son pequeños, y es el comentario habitual, nos conocemos todos, y claro, ¿quién va a encontrar trabajo si ha sido despedido de su empresa por hacer su trabajo? Pues seguramente la competencia, que es donde podré encontrar yo un nuevo puesto de trabajo, pues posiblemente tenga ciertas reticencias a la hora de contratarme. Bueno, pues esto también va a ser considerado represalia y por tanto se va a poder sancionar a esa empresa por el hecho de haber discriminado en ese puesto de trabajo o en el acceso a ese puesto de trabajo al compliance officer o al denunciante, en este caso, que haya formulado esa comunicación revelando una irregularidad en la empresa. Y hablando fundamentalmente de los trabajadores, ¿no? Que es, digamos, son los principales destinatarios de esta ley. En este punto, una de las grandes cuestiones que ha surgido es hasta dónde podemos integrar, digamos, la cultura de los canales éticos en los trabajadores, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre, por ejemplo, con los trabajadores de nueva entrada? Es decir, cómo lo integramos en la compañía? Es decir, ¿cómo podemos testear la robustez de los valores de integridad y largoplacismo que queremos que promuevan los agentes internos que incorporamos a nuestra plantilla? E incluso, ¿por qué no? Trabajadores antiguos, que por ahí tienen este pensamiento, mensaje de las cosas siempre se han hecho así, ¿no? Y esto no es solo de España, es en todos los países. Es, bueno, pero si se venimos trabajando así, ¿por qué lo vamos a cambiar, no? Y voy un poco más allá con la pregunta. ¿Qué ocurre con las terceras partes? ¿Cómo aplica una política de whistleblowing en nuestros clientes, proveedores, business partners, franquicias, colaboradores, agentes, que también representan nuestra marca, que forman parte de nuestra cadena de suministro, de nuestra cadena de valor, y que pueden tener información trascendental de algunas irregularidades que se estén cometiendo en la compañía, ¿no? Respecto de los trabajadores, bueno, quizá la primera pregunta también, como decías, es extensible a nuestras terceras partes, ¿no? Yo creo aquí fundamental y creo que es uno de los pilares fundamentales de cualquier programa de compliance, cualquier sistema de gestión, es la formación. Y en este caso, la política whistleblowing dentro de una empresa requiere de formación. Formación no solo en cómo usar la herramienta, ¿no? Cómo usar este sistema de comunicación interna, sino también en cómo identificar esas potenciales situaciones de riesgo y qué beneficios comporta para la organización. Yo creo que aquí es donde está la clave. Hacer entender a los trabajadores que esto no deja de ser
una medida que protege su puesto de trabajo, que les ayuda a conocer cuál es su campo de actuación y dónde están los límites. Y que desterremos ya el concepto de chivato, que es la mala traducción que se ha hecho del anglicanismo whistleblowing, ¿no? O whistleblower. No es el chivato, es el que alerta, el que hace sonar el silbato. Y el hecho de que yo pueda informar a mi superior, a mi mando intermedio, que otro compañero, consciente o inconscientemente, se está extralimitando en sus funciones o en su cometido, lo único que está haciendo es proteger su puesto de trabajo, proteger el puesto de trabajo del resto de compañeros y proteger la continuidad del negocio y la mejora, por supuesto, de los procesos internos. Por tanto, creo que la formación, más allá de inculcar el miedo de si no lo haces así te voy a sancionar o así es como tienes que utilizar esta herramienta, creo más necesario hacerles partícipes de los beneficios que le comporta no solamente a la organización que se haga un buen uso de este sistema interno de comunicación, sino también los beneficios que le comporta a él como trabajador, parte interesada en que la empresa mejore, que continúe en el tiempo y pueda seguir con el negocio de una forma absolutamente normalizada. Por tanto, la conclusión vendría a ser un poco muy similar a la de disponer de un programa de compliance, ¿no? Disponer de un buen sistema de comunicación genera seguridad, tanto a la empresa como a sus integrantes. Y como decía, pues asegura la continuidad y la viabilidad del negocio. Si a eso además le añadimos que somos capaces de hacer trascender esto a terceras partes, ¿no? A proveedores, colaboradores, agentes, distribuidores, por supuesto, vamos a aumentar primero el volumen de información con el que vamos a trabajar. Y eso nos va a dar más información acerca de qué riesgos podemos estar incurriendo. Y aprovechar al máximo esa información para cumplir nuestras funciones de compliance y nuestros objetivos de compliance. Por ejemplo, desgraciadamente hay todavía empresas que desconocen que con un simple cotejo de números de cuentas corrientes que manejan de terceros, pues se pueden descubrir situaciones, digamos, potenciales de riesgo, ¿no? El simple cotejo de estos números de cuenta corriente, en algún caso por experiencia profesional propia, hemos detectado que había una empresa proveedora que era propiedad indirecta de uno de los trabajadores o directivos y que no habían tenido pues la precaución ni tan siquiera de poner otro número de cuenta distinto del que era titular ese directivo. Bueno, pues este tipo de situaciones, si conseguimos estandarizarlas, conseguimos emplear herramientas tecnológicas, softwares que nos ayuden, por supuesto, vamos a tener una mejor identificación y una mejor evaluación de los riesgos y vamos a poder también aumentar esos objetivos de compliance y economizar tiempos y trámites. Para mí, pues por ejemplo, productos como puede ser Risk.ai, nos ayudan en definitiva a poder gestionar mucho mejor estos riesgos que generan estos terceros. Pero yo añadiría esa formación que decía antes, importantísima, fundamental, para que también el tercero entienda cuáles son nuestras intenciones. No es fiscalizar su trabajo, no es ponerle más burocracia, no es ponerle palos en las ruedas, es simplemente protegernos conjuntamente de los riesgos que en ocasiones, de forma inconsciente, podemos incurrir ambas partes. Por tanto, pilar básico para mí, como decía, la formación a trabajadores y terceras partes respecto de los beneficios que comporta disponer un sistema de comunicación interna. Muchísimas gracias Rafa, incluso la mención a Resalai, muchísimas gracias. La verdad que sí, es importante porque son fuente de riesgo. Hoy en día el efecto contaminación afecta directamente a las compañías y en ese punto perdón, no es fundamental poner el foco solamente en los trabajadores, ¿no? Sino también en todos los terceros que representan nuestra cadena de valor.
Y finalmente, para concluir, hay una cosa que me gustaría tratar contigo, es las fuentes informales de consulta que empleas para estar al día del avance real y empírico en la credibilidad de los canales éticos que imperan en el tejido empresarial español. ¿Qué nos puedes compartir al resto de suscriptores de Compliance Sin Fronteras de toda Iberoamérica sobre las fuentes tan importantes en materia de canales éticos? Bueno, principalmente en mi caso, soy una persona, creo que no llego al nivel tuyo, Jimena, pero soy una persona muy activa a nivel de asociación, Vamos, de por iniciativa favor. verde, Eres ¿no? muy activo, muy activo, muy activo. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, la verdad es que es una razón de ser activo en distintas asociaciones es precisamente porque es una de las fuentes para mí más directas y más fiables para obtener el mayor número de información posible y sobre todo experiencias personales de otros compañeros con los que coincides, compañeros y compañeras que comparten gustosamente contigo sus quejas, sus lamentos, sus alegrías también y aprendemos muchísimo, ¿no? Y aquí yo pues animo a todo el mundo a que participe de alguna u otra asociación. Yo personalmente, y si me permites, pues al ser vicepresidente segundo de REFLAC, tengo que decir que como asociación somos diferentes profesionales, diferentes perfiles muy variados que aporta una visión 360 grados fantástica del impacto que causan los sistemas internos de comunicación, los canales de denuncia dentro de las empresas. Eh, Asociaciones como Comcat, de la que he sido presidente y sigo siendo socio honorífico. Esto ya suena un poco como cementerio de elefantes, ¿no? Cuando te dan el título este de socio honorífico es que ya estás caduco. Bueno, lo digo en plan programa y mando un abrazo muy fuerte a nuestro... No solamente es honorífico, sino que eres socio fundador, además. Es, bueno, bueno, en definitiva lo que quiero decir es que a aquellos que nos dedicamos de alguna u otra forma al ámbito del compliance, a canales de denuncia, investigaciones internas, todas estas submaterias dentro de lo que sería el compliance en general, yo animo a que participen de esos grupos de trabajo, que participen de colegios profesionales, asociaciones profesionales. Nosotros, por ejemplo, ahora recientemente, a través del despacho de Phil Fisher, también nos hemos hecho socios corporativos de Cumplen. Uh, y vamos a participar de todos los congresos que otras asociaciones como puedan ser ASCOM o World Compliance Association nos permitan, ¿no? Yo creo que el éxito de uno es el éxito de todos y al final estos grupos de trabajo, estas reuniones, congresos y demás lo que nos permiten es obtener una información de primerísima mano y de altísima calidad de qué están viviendo otros compañeros en situaciones parecidas. Luego, por supuesto, pues como ratón de biblioteca o persona con cierta curiosidad, pues sigo diversas publicaciones, ¿no? Por ejemplo, Compliance Sin Fronteras, tengo que decirlo que es uno de mis primeros, es mi top 3 en publicaciones que suelo consultar, la Ley Compliance Penal, la Fábrica de Pensamiento, Instituto de Auditores de Internos de España, que también tienen publicaciones muy interesantes, el Compliance Advisory Lab, que creo que cada trimestre también hacen una publicación y lanzan artículos también de muchísimo interés. Y luego de los colegios profesionales, el Colegio de Abogados de Barcelona, que tiene una comisión de compliance también muy importante y nos van dando conferencias. Al final, yo creo que es un poco que cada uno de nosotros encontremos nuestro espacio y donde nos sintamos más cómodo, pero animo sin duda alguna a que todos participemos de las actividades de estas asociaciones porque, sinceramente, el enriquecimiento que recibimos a nivel conocimientos de compliance, experiencias, que para mí la experiencia es muy importante de otros compañeros, auditores, gestores, consultores, abogados, detectives privados, eh, enriquece muchísimo y te da una visión mucho más allá de la que quizá tú como consultor o como abogado puedes tener y te permite pues abrir nuevos mundos que en ocasiones son apasionantes y aunque parezca mentira, tomando un café discutiendo de estas cosas se te hacen las horas enseguida breves, ¿no? ¿Quieres acordar? Te has pasado 2 horas charlando sobre compliance
Siempre hay algún amigo que dice, ¿no sabéis hablar de otra cosa? Bueno, es que a los que nos apasiona este ámbito y tenemos una vocación en ello, pues sí, se nos pasan las horas volando. Rafa, como siempre, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer escucharte, ponernos al día de la transposición de la directiva, de todos los ítems a tener en cuenta, ¿no? Que supone para todo el tejido empresarial y sobre todo para la generación de cultura, ¿no? Porque la verdad que es muy bueno que la Unión Europea haya tomado las riendas en esto y cómo lo haya incorporado España. Así que, como siempre, un placer escucharte. Muchísimas gracias, felicitarte por el éxito profesional que vienes teniendo, porque la verdad que te has ganado el cariño de todos los colegas y de grandes apuestas de firmas. Así que muchísimas gracias y como siempre te deseo lo mejor. Muchísimas gracias, Jimena. Un placer siempre compartir contigo estos ratitos de charla y agradecido siempre a Compliance Sin Fronteras que cuente con mi humilde opinión. Un abrazo muy fuerte a todos los oyentes. Pues Compliance Fronteras está muy agradecida a ti, estoy segura que toda la comunidad agradecerá este nuevo podcast, así que muchísimas gracias y un fuertísimo abrazo para España.